Hoy es la continuación, ahora el tema que habíamos abordado sobre la reparación y la patogenia de las lesiones de tendones extensores. En el último capítulo habíamos terminado con las lesiones de zona 1, específicamente hablando de diagnóstico, patología y tratamiento de las lesiones del dedo martillo, mallet finger conocido, ¿verdad? Entonces, ahora progresamos a la región más proximal, conocida como la zona 2, que es característica de un tipo de deformidad especial denominada de Boutonniere, deformidad en ojal, conocida porque hay una flexión de la interfalángica proximal con una hiperextensión de la distal. Patológicamente se produce una rotura de la banda central con caída de la falange media. Entonces, esto conlleva a que muchas veces cuando esta lesión se sucede, existe una apertura mayor de las bandas laterales que están unidas por un ligamento específico en su base, denominado ligamento triangular. Cuando el ligamento triangular también forma parte de la rotura de la banda central, lo que se va a producir es que haya una protrusión de los cóndilos de la falange media entre las bandas laterales, de ahí la denominación de deformidad en ojal. ¿Por qué se produce la hiperextensión de la falange distal? Justamente al caer las bandas laterales hacia la región palmar, la tensión ejercida sobre ellas, sumada a la unión de la cincha de los interóseos en la región más proximal, ejercería la fuerza de no ser complaciente con la flexión de la interfalángica distal por la tensión generada en las bandas laterales o bandas complementarias del aparato extensor. Entonces, una rotura central de la interfalángica, luxación volar, ese es el resumen. Y el diagnóstico se realiza con la pérdida de la extensión de la interfalángica entre 15 a 20 grados y de la extensión digital activa, por supuesto. Cuando existe una flexión completa del puño y de la metacarpofalángica. Esto es conocido como maniobra del intrínseco plus. Y debilidad para extensión contra resistencia del dedo evaluado en forma individual. ¿Cómo se tratan estas lesiones agudas? Las cerradas se pueden tratar hasta con 6 meses de inmovilización, una órtesis especial denominada de Bunel, también acompañado por supuesto de una fisioterapia activa estimulando la extensión de la interfalange proximal y estimulando también, aflojando con drenaje, masaje, aflojando la movilidad de la interfalángica distal. La primera semana de movilidad, extensión de la proximal activa, y en la segunda semana proceder recién a los 40 a 50 grados de flexión de la interfalángica proximal. No ser agresivos desde entrada, permitir de que se forme una banda fibrosa de recuperación de la banda central y esa banda sea fortalecida con su inserción en la cápsula y en la base de la falange proximal. Las lesiones abiertas, estas son quirúrgicas. La sutura más utilizada van a ser elegidas en base al tamaño de los tendones. Recordemos que en esta región tienen una forma elíptica, cilíndrica, y sí son más planos. Entonces, una sutura de resistencia con puntos cruzados tal vez serían las ideales, y un refuerzo capsular, por supuesto. La técnica existe varias, ¿verdad? Una de la de Aike, que es cuando la lesión es de la banda central, se busca la reparación y inmovilizar de la interfalángica en extensión total 5 a 6 semanas, con un programa de rehabilitación que fue muy desarrollado por Evans. Cuando involucrado el pulgar, este permite, por el tamaño del tendón, una sutura más regular. Entonces acá tenemos una imagen de cómo podría ser la reparación de la banda central en la izquierda, incluyendo cápsula tendón y fortaleciendo con las dos bandas laterales. Y la imagen de la derecha, la de Snow, es utilizando la mitad de las bandas laterales para hacer una banda central conjunta, donde en estos casos el movimiento de extensión sería completo. O sea, en otras palabras, la tensión no sería articulada por cada articulación, sino que sería, el dedo extendería de forma única. Ya en la zona 4, estamos hablando de la falange media. Seguimos con el problema del diámetro y
las estructuras que están comprometidas. En esta zona generalmente las lesiones no serán completas. Las lesiones completas serán reparadas con suturas cruzadas de hilo con la resistencia suficiente. Generalmente podemos utilizar un hilo 4-0. Las lesiones de la banda lateral con suturas cruzadas de un hilo de menor resistencia, dado el calibre de las bandas laterales, ¿verdad? La rehabilitación con el protocolo de Evans que habíamos ya mencionado, más adelante lo detallamos, y finalmente recuperar la tensión con la sutura de los tendones del pulgar de una manera más convencional dado el tamaño y el espesor de estas estructuras. Entonces, de forma un poco más detallada, vemos cuáles son la amplitud de variedades quirúrgicas para reparar lesiones en esta región. Como habíamos mencionado, el manoseo quirúrgico excesivo de partes blandas puede llevar a lesiones de falta de vascularización, futura fibrosis y adherencia. Entonces, no siempre más es lo indicado y tal vez el uso de hilos adecuados de alta resistencia con pocos pasajes, poco manoseo de los tendones tengan mejor resultado a corto y mediano plazo. Entonces vemos las opciones desde las más sencillas hasta la extrema derecha, donde vemos el pasaje de múltiples hilos, pero para el pasaje de estos múltiples hilos, el manoseo que tuvieron estas estructuras, estos tendones, ha sido mayor que en suturas simples. Entonces, los resultados esperados con una cirugía más mórbida serán menores a los resultados obtenidos con una mínimamente invasiva. Las lesiones agudas del capuz extensor corresponden a las lesiones del retináculo o de los extensores o banda sagital. La función de esta banda anatómica y funcionalmente es la de retener sobre la cabeza del ojo metacarpiano al tendón extensor. Las lesiones que comprometen la biomecánica son aquellas donde se produce la rotura de la banda radial, recuerden, radial. Entonces la tensión ejercida hará que por tendencia fisiológica natural todo tendón extensor tendrá la tendencia a caer en el valle intermetacarpiano, es decir, se va a luxar. Entonces todas las técnicas dirigidas a reparar este tipo de lesiones consisten en retensar el borde radial para evitar justamente esa migración, esa luxación que sucede con el tendón. Las lesiones cerradas espontáneamente son más comunes, como habíamos mencionado, y en el borde radial, y la forma de demostrarla es justamente solicitando al paciente que extienda el dedo injuriado. Lo que vamos a encontrar es la incapacidad de la extensión completa. En etapas iniciales podría llegar hasta los valores similares a los dedos aledaños, a los dedos no lesionados, pero con el pasar del tiempo la caída de la metacarpo falángica será cada vez mayor. El tratamiento habitual para este tipo de lesiones es siempre quirúrgico con una protección de 4 semanas. Recordemos que 4 semanas no significa el momento de inicio de la rehabilitación. La rehabilitación debería ser precoz, ya que en estas zonas, como es lo que sucede en los dedos y la falange, las estructuras son muy superficiales y la cicatrización puede ser tanto externa como hacia profundidad, generando esto adherencia y fibrosis de las estructuras e impidiendo su libre deslizamiento y disminuyendo la calidad de nuestras expectativas a corto y mediano plazo sobre la recuperación del grado total de movilidad de esa articulación. Estas son las variantes de reparación. Como habíamos mencionado, las lesiones pueden ser parciales, donde los tratamientos quirúrgicos serán lógicamente mucho menos agresivos. Cuando nosotros estamos pensando de que la lesión tiene alta probabilidad de luxarse y que sea insuficiente solamente una reparación capsular, entonces procederemos a la sutura con un segmento, con un strip de esa banda sagital proximal hacia el borde radial, buscando disminuir la tensión en el borde ulnar y que tenga un anclaje de no desplazamiento hacia el borde ulnar con parte del mismo tendón. Finalmente también existen las opciones de interponer una banda de la cincha de los interóseos anclado hacia el borde radial y de esta manera de forma dinámica estabilizar la centralización del tendón. El retináculo es el área que cubre el dorso de la muñeca, dividido en 6 compartimientos. En cada compartimiento viaja un tendón o grupo de tendones y la lesión en esta región provoca muchas adherencias. Tener cuidado posterior a la sutura del tendón
no generar impacto en la sutura con un retináculo muy apretado, una lesión muy apretada. Esto puede condicionar de que en el mediano plazo el paciente refiera que a la extensión de la muñeca siente un pinzamiento, en especial en la zona 4, en la zona de los extensores comunes, y esta es una complicación generada justamente por la tensión excesiva de los tendones del retináculo. Muchas veces la reparación directa del retináculo no es factible, dada la retracción o por mecanismos abrasivos donde falta tejido. Entonces, al igual que una setaplastia, como se realizaría en un tendón de Aquiles para alargarlo, esa setaplastia también se podría realizar a nivel del retináculo para tener una sutura de cobertura, pero que no comprometa con tensión a los tendones subyacentes. Zonas 6 y 7. Estas tienen poco nivel de complicación, los abordajes son muy sencillos, la disponibilidad de tendones accesorios, aunque variable, es suficiente. Si en el caso hipotético que no podamos suturar ambos cabos por una pérdida sustancial del mismo, tenemos las vínculas, las conexiones entre tendones que podemos utilizarlas como refuerzo, y recordar que el dedo índice y el dedo mínimo tienen tendones accesorios que son propios de ellos. Tienen mejor pronóstico, tienen menor porcentaje de adherencia, mayor expulsión tendínea, lo que facilita la rehabilitación. El desbalance tendíneo es improbable. Desbalance tendíneo, estamos mencionando el equilibrio que existe entre flexores y extensores, y las lesiones articulares asociadas por este tipo de lesiones en esta región son improbables, son lesiones más superficiales las que ocurren en este lugar, y las únicas excepciones son las lesiones de accidente motociclístico, cuando el piloto sufre el derrape y el desgarro de la zona dorsal, donde toda la zona se queda sin cobertura y la pérdida de los tendones extensores es casi absoluta. Lo importante, zona 7, es identificar correctamente a qué tendón corresponde. En la parte del cabo distal está fácil, porque nosotros tensionamos ese cabo y lo que vamos a encontrar es el movimiento de uno de los dígitos o el movimiento de algún borde radial o cubital de la radiocarpiana. Lo difícil está en el segmento proximal, porque nuestra duda es cuál va con cuál. De ahí la importancia de los conocimientos anatómicos del posicionamiento de los tendones en esta área. Esto es lo que va a hacer de que, conjuntamente con la comparación de los diámetros que sean similares, nosotros podamos conseguir la sutura del tendón correspondiente con el cabo proximal correspondiente. ¿Cuáles son las reconstrucciones tardías de un tendón extensor? El paciente no llegó a tiempo, no se dio cuenta, no hubo condiciones clínicas que impedían de que se pueda intervenir, y múltiples otras condiciones que evitaran el tratamiento en tiempo y forma de las lesiones extensoras. Entonces, para ello tenemos que tener concepto de ciertas alteraciones dinámicas que suceden. El movimiento de extensión es sinérgico con la flexión del puño, es lo denominado la maniobra de intrínseco plus. Cuando nosotros provocamos la flexión máxima de la muñeca, automáticamente los dedos se extienden, ¿sí? Entonces, cuando se sucede la extensión del dedo en flexión máxima de la muñeca y de la metacarpo falángica, nosotros estamos corroborando la integridad del aparato extensor. Distal a la metacarpo falángica, el aparato se resume a 4 inserciones firmes, a saber, la tensión extensora depende de la posición de cada una de las articulaciones adyacentes, y la localización también cambia con la flexión y la extensión de la estructura del aparato extensor que se vea involucrado, dependiendo de las zonas de verdad, en qué área topográfica se vea comprometida.